oraciones al... Estoy en la introducción ya. No estoy haciendo el tiempo, es parte de la introducción. Entonces, el Señor tiene que tomar decisiones. Una de ellas es limitar la edad del hombre a 120 años. Pastor, que no son 70 y 80. Bueno, hermano, si usted quiere solo 70 y 80, ese es su problema. Biológicamente y científicamente, es un hombre de ciencia. Soy pastor, pero también soy un hombre de ciencia. Las personas, si no, nadie viviera después de 80, ¿verdad, hermano? Si el límite es ¿cuánto? Si fuera 80, nadie viviera de más de 80. ¿Su suegra cuántos años tiene, hermano Juan? Va a cumplir 102. 102 años, la suegra de él. Imagínense cuánto sufrimiento. Imagínense la suegra viviera 400 años, o sea, 600 años. Dios limitó a 120. ¿A cuánto, hermano? Y no se sabe todavía en los últimos 200 años que hay registros de nacimientos que alguien haya vivido más de 120 años. Pero mucha gente pasa de 100 años. Otis Clark, un predicador moreno, acaba de morir en Estados Unidos el año pasado. 109, 110 años. Y adivine qué hacía a los 109 años. Un año antes de morir, Otis Clark predicaba la palabra. Búsquelo en internet, en Google. Otis Clark, 109 años y predicaba la palabra. Y hay un momento en que ya dejó de respirar, murió ya. Segundo, ¿cuál era la primera, hermano? La decisión que Dios tomó. Limitar la edad del hombre, porque los hombres ¿cuándo vivía Matusalén? ¿Cuánto vivió Moisés? Perdón, Noé. Noé fue de los últimos. Adán, ¿cuántos años dice que vivían ellos? Entre 800 y 900 años. Segundo, el Señor cambió la forma de tratar con el hombre y la forma en la cual Él pactaba con ellos. Bueno, ¿se quieren gobernar ustedes? Está bien. Y empieza una era en la que los teólogos dicen, no decimos, yo no soy teólogo, aunque estudié bastante de eso, que empieza la era del gobierno humano y que Dios dice, bueno, si quieren ustedes limitarse la vida cuando alguien comete un error, háganlo. Y si alguien mata, que muera. Y entonces el Señor le da esa permisividad al hombre de gobernarse, porque Dios sabe que el hombre va a poder gobernarse él solo. Pero como eso es lo que quieren, así como padre uno a veces dice, bueno, eso es lo que quieres, hijo, dale. ¿A dónde va a ir a darse el cipote? De un solo, en la cara, y de ahí regresa llorando. Uno ya sabe lo que hay que hacer. Tercero, luego Él va a destruir la tierra y decide destruir la tierra por un diluvio. Y por último, Él muestra su misericordia siempre, salvando a uno, que por ese uno se salvó toda la familia. Ese uno se llama Noé. En nuestro sermón de maldad al colmo hablaremos también un poco de cómo el pecado no ha cambiado mucho en 6,000 años. Nos ponemos en pie, hermano, en el capítulo 6. Vamos a leer los primeros 3 versos. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse, dice la palabra del Señor, sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Señor, gracias le damos por esta palabra, le pedimos de su instrucción, sabiduría que venga de lo alto en esta hora y que pueda guiar nuestras vidas con un consejo o un mensaje oportuno para nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos, amén. Pueden sentarse, hermanos. Ahí vemos, no lo entendemos, a veces es tan poético el lenguaje de la Reina Valera, pero cuando empezamos a indagar más en el idioma, entendemos que había un pecado de lujuria sexual y que tomaban mujeres como querían, y hubo una mezcla que Dios había tratado de evitar. Bueno, Caín se apartó de Dios, usted sabe, ¿se acuerda cuando Caín pecó y dice y se apartó de Dios y se fue lejos? Dios levantó a Set y viene Set
cantidad de descendencia, no es que las hijas o las mujeres empezaron a nacer hasta este capítulo 6, que dice que les nacieron hijas. Entonces está hablando en un lenguaje poético, que en ese momento habían ya tantas mujeres que nacieron de los hombres y hombres que nacieron de ambas líneas, dos líneas, la línea de Caín y la línea de Set. Abel había muerto asesinado por su propio hermano Caín, no tuvo hijos. Así que la línea de Caín era saludable, eran santos, o Caín enseñó maldad y transmitió maldad a las generaciones posteriores. ¿Quién fue el primer bígamo? Lamec, uno de la línea de Caín. ¿Quién fueron los primeros mariachis? De la línea de Caín. No es que el ser mariachi sea pecado, pero estos solo pasaban en el trovador y agarraron otros vicios. De la línea de Caín no se invocó a Dios en 7 generaciones, nunca. No sé si fueron 500 años, porque las generaciones eran tan grandes, o 1000 años, no sé, que no se invocó el nombre del Señor hasta que nació Set. Y de Set viene Enoc y Matusalén, viene Noé. Así es que la línea de Set era una línea que invocaron al Señor Dios, adoraban con sacrificios al Señor, y Dios quería que se mantuvieran de esa manera, separados. Pero algo pasa en el capítulo 6. Algunos dicen que los hijos de Dios del verso 2 son ángeles. Veamos ahí el texto para entender. 6:1. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra. ¿De quién está hablando el capítulo 6, hermano? ¿De espíritus angelicales o de humanidad? Los hombres, ¿verdad? Génesis nos narra el principio del hombre y la creación. Yo quiero decirle, hermano, que uno no debe de cambiar el contexto de lo que está leyendo. ¿Quiénes empezaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra? Los hombres. Y nacieron hijas y también hijos, ¿no? Verso 2. Que viendo los hijos de Dios, esto es la descendencia de Set, no son ángeles, como dicen algunos, extraterrestres. Hermano, en algún momento en Génesis se está hablando de extraterrestres o de otros mundos. Está hablando de Adán y Eva y de la humanidad. No está hablando de seres de otro lugar. Pero ¿quiénes son los hijos de Dios? Es la descendencia de Set. Viendo estos, que las hijas de los hombres, están hijos de Dios e hijos de hombres. ¿Quiénes son los hijos de hombre o las hijas de los hombres? La línea de Caín, ¿ya? Eran hermosas. Claro, es que las de Caín no usaban falda larga. Las de Caín se ponían bien ataviadas, ¿verdad? Y las de Caín eran bien liberales, no tenían respeto a nada. Entonces eran personas que ya ejercían todos los pecados de lujuria que usted se puede imaginar. Entonces los hijos de Dios veían bien recatadas, ¿verdad? Las de sus clanes. Y estas son bonitas, pero mira la línea de las hijas de los hombres, de la línea de Caín. A esta le gusta el dance, ¿verdad? Hermano, por un milagro sobrenatural, si alguien se conoció en la vida loca, en la discoteca y en todo eso, su matrimonio ha logrado sobrevivir mucho tiempo. De verdad. Sí. O si usted fue a encontrar a la muchacha en un bar, ¿verdad? Con focos de luces estrambóticas, azules, rojas, y ahí la fue a traer, ¿verdad? Amor, le dicen a usted, ¿verdad? O no, Oseas. Amor, no, que no me corrigen rápido, me equivoco de profeta y no me corrigen. Oseas, tómate una mujer que está allá trabajando en el foco rojo. Hermano, eso es un ejemplo bíblico, pero milagrosamente, si usted va a buscar una mujer con tanta maña, o mujeres, un hombre que trabaja en el foco rojo también, porque con tanta maña, con tanto problema, haya sobrevivido tanto tiempo, sería un milagro.
Dios no quería que esta mezcla ocurriera, porque la línea de Set apenas se mantenía. ¿Y qué pasa cuando se mezclan con esta raza lujuriosa de Caín? Se cree, por evidencia externa de la antigüedad, que el homosexualismo estaba presente en la línea de Caín, y que ya todo esto vino y contaminó a la raza humana. Y el homosexualismo también de mujeres, y había bestialismo y una gran cantidad de pecados innarrables que Dios no quería que eso ocurriera. Además de esto, la raza se volvió violenta, de continuo violentos. Hermano, lujuria, pecados de pornografía y desenfreno sexual y violencia no son los dos mismos pecados que afectan nuestra sociedad hoy día. Las chicas a qué edad ya quieren estar teniendo relaciones sexuales. Las escuelas, pregúntese ustedes, en las escuelas, en los colegios cristianos, hermano, colegios cristianos, no, las escuelas públicas y privadas. Pregúntele a las de séptimo grado, séptimo y octavo grado, qué cuentan algunas compañeras que hicieron ya. Y se sorprende uno, hermano, dentro de las mismas instituciones. Las más santas solo vigilan lo que la diablita va a hacer en los baños. Esto, hermano, es una cuestión que es pan de cada día, ya lo sabíamos. Solo se ha comprobado que eso está pasando. Y la violencia no está presente en nuestras comunidades, en nuestros lugares donde vivimos. Y la violencia tiene muchas expresiones. Una de las expresiones más grandes de violencia es cómo manejamos. Amén, hermano. El día sábado fuimos a Suchitoto, ¿verdad? Desde que crucé ahí, puse las luces, puse la vía, iba frenando, indiqué que me iba a meter a la iglesia. Y pues yo vi que alguien aceleró y se puso detrás. Y yo, bueno, tranquilo, ahí, vamos a meter. Y era una muchachita de unos 23 años, en un carrito. Y se fue. Es una expresión de qué, hermano? De violencia. Y cuando usted busca y provoca violencia, ¿qué va a recibir? Violencia. El que muy duro se suena la nariz, ¿qué va a pasar, hermano? Duele sangre. Entonces, los accidentes que usted ha visto en los últimos días, toda la cantidad de choques, de muertos que hay, es una expresión de qué? De violencia. No solo de que alguien lo mataron o amaneció degollado. ¿Cuántos niños han muerto solo en lo que va del año? 4 o 5, violentamente asesinados. Mujeres. Bueno, vivimos en una sociedad violenta y con degeneración sexual. Y hoy el pecado llega a la computadora de nuestros hijos. Fácil, buscando un trabajo para el colegio. Se pueden encontrar, hermano, con cantidad de páginas que no buscaban eso, pero eso le apareció. Amén. Hace años yo iba a dar un programa en Radio Bautista que era sobre abuso sexual, abuso en niños. Era abuso en niños y las consecuencias psicológicas del abuso en niños. Adivine qué salió en la computadora. Allá se la mandé a Juan Carlos Molina, un amigo, a que la limpiara. La computadora no tenían antivirus, una cantidad de virus, y eso estoy hablándole hace 10, 12 años. Ya pasaba eso. ¿Y hoy qué cree? ¿Que las cosas han cambiado o han empeorado? Empeorado. Así que no se confíe de, el niño cómo trabaja, la universidad o el colegio. Es bien afanado el niño en la computadora y desde pequeños. Hay que tener mucho cuidado con eso. Así que los hijos de Dios no son más que la línea de Set, y las hermosas hijas de los hombres son de la línea de Caín. Dice, escogiendo entre todas. Lo que pasó, hermano, es que la línea de Caín venía con la maña de Lamec, que ese germen quedó en toda la humanidad, que es la poligamia. Y entonces una mujer no bastaba, muchas mujeres. Y como Dios dijo, fructificad y llenad la tierra, sí, pero también dijo el Señor, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne.
Esa parte nadie quería recordar de la promesa del Señor. 3. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, más serán sus días 120 años. Hermano, nosotros somos carne, pero también somos imagen y semejanza de Dios. Ahora imagínense si creamos problemas en 80 años de vida. El Señor dijo: no, les voy a limitar la vida para que estos se problemen menos. Es la única manera de tenerlos un poco quietos. Y fue una forma de limitar el daño colateral que podríamos hacernos o hacerle a la misma naturaleza. Esta tierra estuviera destruida ya si el hombre hubiera vivido tanto. Serán entonces 120 años. Y le dije, biológicamente el hombre puede vivir ese tiempo. Ahora, hermano, ¿por qué las personas no quieren vivir muchos años normalmente? Si usted le pregunta a la gente: ¿usted quisiera vivir muchos años, como 100? Ay, no, dice, mucho sufre la gente ya viejita. ¿Es cierto eso, hermano? Es sufre. ¿Pero por qué sufren? ¿Por qué sufren de ya mayores? Muchas veces consecuencias de la juventud. Porque hoy empezar a sufrir esas consecuencias no es necesario llegar a 60, hermano. A los 40 ya esta generación está enfermando. Lo que pasa es que la ciencia médica, los productos farmacéuticos, la tecnología mantienen viva a la gente por más tiempo, pero enferman a más temprana edad. Verso 4. Había gigantes en la tierra en aquellos días. No está hablando, hermano, que la consecuencia de una cosa precisamente fue la otra. No es que los gigantes nacieron por lo anterior, porque cuando usted lee el sentido gramatical es como una pausa. Amén, hermano. Serán sus días 120 años. Ese es un decreto, ¿o no? ¿Ah? Es un decreto. Un decreto se da luego de una consecuencia. Un juicio luego de un pecado. ¿Cuál fue la consecuencia de la lujuria, hermano, y la violencia? Le voy a limitar la vida a estos. ¿Cuántos hijos podría tener usted, hermano, si viviera 600 años? ¿Y cuántos por fuera? ¿Y cuántos problemas sociales? Ya, ¿me está entendiendo? Se acabó el punto 3. Verso 4. Había gigantes en la tierra en aquellos días. No está relacionado gramaticalmente hablando. Ahora, los que quieren pensar en ovnis, los que siempre andan en la luna, científicos lunáticos, dicen: esto es la consecuencia del sexo entre los ángeles y las mujeres. Surgieron, porque esto está basado en un libro apócrifo. Esas ideas, el libro de Enoc, el profeta. Y entonces consultando dice: oh, gigantes de Enoc, ¿cuánta altura tenían? 300 metros de alto. Eso es creíble. ¿Es creíble, hermano? No, no es creíble. Los gigantes que menciona la Biblia, porque hay que irnos a la Biblia, que descienden de humanos, de una familia, la familia de Goliat, por ejemplo, según los codos que dice la Biblia. Goliat medía 3 metros, casi 3 metros. El hombre más alto en el siglo XX midió 2,72, casi los 3 metros. Así es que en la antigüedad hubiese un hombre que midió hasta 3 metros, ¿verdad que es creíble? Pero 300 metros, hermano. Y así, hermano, hay cantidad de cosas como esotéricas, ocultistas y cosas irreales para toda ciencia que menciona el tal libro de Enoc. Así es que los gigantes, y de todas maneras vamos a ver la etimología de la palabra, es la palabra nefilim. Y Reina Valera pone: había gigantes, pero otras palabras que se usan para gigante es titanes. Y un titán puede ser una persona grande, pero también puede ser una persona fuerte, una persona implacable, dura, una persona valiente, alguien temerario, como un héroe de la antigüedad, como esos héroes
de la mitología. Amén, hermano. Que dicen, estos eran semidioses. ¿Y de dónde viene eso? De la mitología griega. El libro de Enoc, al cual hago referencia, no es un libro antiguo como el Pentateuco. Es un libro que por su lenguaje fue escrito no por una persona, sino por varias, con cuentos o leyendas, en la época posterior a los persas, cuando ya la influencia griega existía. Así que cuando dice gigantes, no se imagine usted gigantes como esos, sino hombres grandes, valientes, hombres temerosos o temerarios, titánicos, la palabra nefilim. Hoy sí vamos al verso 4. Había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijas. Después, antes y después. Cuando usted lee bien, en otras traducciones dice, antes que esto ocurriera había gigantes y después también habían gigantes. Entonces es como una relación no tan relacionada al punto anterior. Estos fueron los valientes, y aquí ocupa la misma palabra nefilim. Los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y yo sé que en todas las culturas y en todas las naciones, después de Noé hubo hombres valientes. Antes de Noé también hubo hombres valientes. Pero quedó aquel cuento, aquella leyenda, ¿verdad? Hay un cuento que dice que había un hombre que se llamaba Atlas. Era como un semidios. Y Atlas sostenía la tierra en sus lomos. Ya ha visto usted la figura de Atlas, ¿no? Sosteniendo la tierra en sus lomos. ¿Cómo un hombre puede sostener la tierra en sus lomos? Son cuentos, son historias. La Biblia, hermano, son cuentos y fábulas. No. La Biblia, la palabra de Dios, es real. Entonces hay que estudiarla con mucho cuidado. Verso 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Ahora, hermano, estos hombres de renombre y gigantes fueron todos muy buenos. No, por lo visto para nada. Sino que su fortaleza o su condición física les ayudó a maltratar, a oprimir, a dañar. Esto antes y después. Incluso en una época posterior, Goliat se burlaba de los ejércitos de Jehová. Y él sabía que le iban a tener miedo. Y se mofaba. Y cuando viene David con la vara, ¿verdad? Y con la ondilla, se burla de él también, ¿se acuerda? Se ríe de él. Porque él piensa, ¿qué cree que como un perro va a pelear? ¿Y quién termina muerto, hermano, en esa batalla? El gigante. Verso 5. Este es el punto importante que nos introduce a Noé. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. ¿Cómo era la maldad, hermano? Al colmo, mucha. Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Hermano, no me levante la mano, no me levante la mano. Pero ¿quién pensó hacer una maldad hoy? No levante la mano. Pero se te cruzó por la mente hacer un par de maldades, ¿verdad, hermano? O hermana. Pero no todo. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Solo en qué pensaban los hombres en la época previa a Noé o en la época de Noé. Solo de continuo hacer ¿qué, hermano? El mal. Se acostaban haciendo mal, se levantaban haciendo ¿qué? Mal. Y soñaban hacer ¿qué? Maldad. Todo su pensamiento era ¿qué, hermano? Maldad, pecado. Dios podía soportar eso. Ahora, hermano, ¿cuál es la decisión que Dios toma? Voy a destruirlos a todos. Ahora, ¿eso es misericordia, hermano? ¿Sí o no? Destruirlos a todos no es misericordia. No es misericordia. Y vamos a estudiar un poco de eso ahorita en estos versos. Pero veamos lo que pasa, porque cuando leemos solo superficialmente nos confundimos. Pero volvamos a los pensamientos de maldad. Hermano, luego que pensaste en maldad, pensaste en algo bueno. Y dijiste, no. Ay, mejor voy a ir a la iglesia. ¿Verdad? No tenía ganas, pero mejor voy a ir a la iglesia. ¿Fue de continuo la maldad? No. Pensaste, voy a ir a la iglesia.
Y hoy en lugar de ver un programa de maldad, voy a leer la Biblia, voy a hacer algo que me ayude a contrarrestar este pensamiento, este germen de pecado que está donde, hermano. Pero dice que de continuo todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era el mal. Verso 6. Así es que se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra. Hermano, Dios puede arrepentirse. Ahí dice se arrepintió. Pues la palabra no es se arrepintió. La palabra naham en el hebreo, ¿verdad?, significa, lo voy a leer acá, le dio pesar. ¿Qué significa, hermano? Le dio pesar. Es diferente, me arrepiento, le dio pesar. ¿Ah? Le dolió su corazón. ¿Qué significa que le dio pesar, hermano? Haber hecho al hombre. Que le dolió. Él tiene un peso en sí, esta persona tiene un pesar, ¿verdad? Él está aguantando aquello. Y dice, oh, ¿cómo hice yo al hombre? Y cómo me paga. Y recuerde que el Señor siempre tuvo una línea, ¿verdad? Una línea que se había preservado para su gloria. Pero la palabra no es arrepintió, porque arrepentirse es cometí un error. Y esa es una palabra que solo puede ser aplicada para los hombres. Amén, hermano. Para Dios no puede arrepentirse, porque arrepentirse significa cometió un error. No estaba en el plan de Dios. Todo estaba en el plan divino desde el principio, hermano. Dios ya lo sabía. Bueno, y entonces, ¿por qué permitió esto? Bueno, porque así como la maldad la permitió, Él dijo, voy a ver si hay uno que valga la pena. ¿Cuántos necesitaba Dios? Uno. ¿Y había ese uno? Había uno, era Noé. Así que se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Hermano, es la misma palabra de pesar. Su espíritu estaba acongojado, ¿verdad? Él estaba totalmente con dolor, con tristeza. Ahora, ¿puede Dios tener tristeza? Sí, aunque no tenga corazón de pum, 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 la bomba, como nosotros lo entendemos. Pero Él sí tiene corazón en el sentido de tener sentimiento, porque es una persona. Amén, hermano. ¿Las personas tenemos tristeza? Sí. Hasta los animalitos se entristecen. ¿Cómo no nos vamos a entristecer los hombres? Y Dios es una persona. Tiene intelecto, voluntad, sentimientos. También tiene todo lo que el ser humano tiene, tristeza. Doler su corazón. Es más la palabra, Él tuvo tristeza. Pero una tristeza de cuánto yo cuidé la línea de sed, cuánto les mostré mi misericordia. Les mostré que cuando Enoc caminó de la mano conmigo, ni siquiera murió Enoc. Yo llevé un carro de fuego, o lo tomé y lo traspuse, y Enoc fue al cielo. ¿Se acuerdan, hermano? Dios le estaba dando ejemplos. Los hice vivir tantos años. Hoy voy a tener que limitarle los años, voy a tener que destruirlos a todos. Tengo una gran tristeza, pero voy a ver qué pasa. Verso 7. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. De nuevo, me da pesar haberlos hecho. Me tengo un dolor de haberlos hecho y que ellos paguen de esa manera. Pero yo sé que si hay uno, pues seguimos adelante. Verso 8, y ahí aparece uno. Y hermano, y la misericordia de Dios sigue. No es que no para, que hay solo uno. El próximo domingo vamos a ver que la misericordia de Dios duró 100 años. ¿Cuánto duró, hermano? Entre que dice voy a destruirlos y que los destruye, pasó un periodo de 100 años. Hermano, 100 años es suficiente para que se arrepienta alguien.
para que alguien sí entienda que ha cometido un error. Claro que sí. Pero ¿quién aguantó 100 años la burla de toda la gente? Noé. 500 años tenía Noé cuando Dios le dijo: voy a destruir la tierra, hacerte un arca. Y 600 años tenía cuando mandó la lluvia, abrió las fuentes de las aguas. 100 años pasaron, hermano. Así que la misericordia de Dios, no digamos, él no tuvo tanta misericordia. ¿Cómo no? Porque cuando también habla, le dolió su corazón, es la palabra, no que, me duele, estoy triste, no sé qué hacer. Fíjese, cuando nosotros estamos tristes no sabemos qué hacer, ¿verdad, hermano? La palabra dolió su corazón es la palabra misericordia. Él dolió su corazón significa él tuvo misericordia. Entonces ya él tenía un plan para el hombre. Hermano, las instrucciones del arca Dios se las dio a ese hombre. Verso 8. Pero Noé, ¿qué dice, hermano? Halló gracia ante los ojos de Jehová. Y del verso 9 hasta el 22 vamos a estudiar el domingo, que Dios le dio instrucciones a Noé específicas y precisas de construir un arca. Esas mismas instrucciones que Noé le llevó 100 años. Ya bueno, el arca ya estaba construida, quizás en el año 90, en el año 90 y algo. Esas instrucciones que Noé tenía del arca de salvación, ese es el método de salvación del Señor en este momento. Ahí está mostrando su misericordia. No habían más hombres en la tierra que podían haber escuchado el mensaje de Dios a Noé y luego Noé decirle a los demás hombres: miren, Dios va a destruir la tierra. Y Dios no miente. ¿Cuándo? No sé, pero Él me dijo que construyera un arca. Hermana, si usted es sabia, como sé que es sabia, y Dios me dice, hermana, fíjese que Dios ha dicho que va a destruir la 25 Sur, toda la San Juan, la Dina, los alrededores, la Ibu, todas las colonias se van a ir. Y me ha dicho el Señor que construya un arca para 8 personas. Pero ya está mi familia, ¿verdad? Mis hijas, mi hermana, y con el cuñado y los 2 hijos, ¿verdad? 8 o 10, pongamos 10. Y la niña Lila, no le estaba dejando a la niña Lila. Ya estaba y nos vamos. Y ya yo hablé a Estados Unidos a mi hermano que está en San Francisco, que construye un arca porque va a ser para todos, pero solo para 10. Ahí estas son las instrucciones. Mire, hoy el Señor mandó arcas pequeñas. Ustedes, el pastor está loco. ¿Podría pensar eso? Este pastor está loco. Yo no le he dicho que va a ser por fuego, por agua que va a destruir, ¿verdad? Son arcas que el Señor ha mandado especiales, que son redondas. Quizás nos va a mandar un gancho, nos va a llevar. Y dice que hay que hacerlas y construirlas. 2 opciones tiene el hermano con el mensaje que yo le estoy dando. ¿Me cree o no me cree? Y si me cree, Dios le dio a esta gente 100 años para construir, ¿qué, hermano? Podrían haber construido otra arca. Ahora, la construyeron. ¿Por qué? No creyeron. Ahora, ¿por qué no creyeron? Porque sus pensamientos de continuo son ¿qué? ¿Eran hacer qué de continuo sus pensamientos? Cuando uno está de continuo pensando el mal, el mensaje, la palabra, el evangelio, las predicaciones, la radio, la alabanza, el que viene, el ejemplo, el testimonio de sanidad, al que está de continuo pensando hacer el mal, le importa poco. Nunca va a entender, hermano, el mensaje de salvación. No le importa, no lo va a oír. Sus oídos están cauterizados totalmente. Aunque Dios mande el arca de salvación, no lo va a creer. Y si alguien lo cree, entonces se salva. Entonces la salvación, ¿por qué fue? ¿Fue por construir un arca o por creer? Siempre fue por creer. Y gracias que hubo un hombre que le creyó. Y tenía 3 hijos. Y vamos a ver la historia de Noé la próxima semana. Gracias que uno encontró esa gracia a los ojos del Señor. Hermano, probablemente por uno que se convirtió en tu familia, toda tu familia luego llegó a los pies de Cristo. Por uno que era tu amigo, tu amiga, que creyó que tenía que mandarte el mensaje del arca de salvación, el mensaje
del Señor y tú le creíste, es que estás acá y estás vivo todavía, porque si no, a saber dónde estuviéramos. Vamos a orar. Gracias le damos en esta hora, Padre Santo, por la provisión de su iglesia.